El clon de Obito estaba recostado perezosamente sobre la cama. Como no necesitaba dormir, le resultaba difícil hacerlo. ¿Cómo intentar dormir cuando estaba plenamente despierto? No era imposible, pero le tomaba tiempo. El chakra solo regresaba al original, así que no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento. Aunque lo supiera, probablemente eso no cambiaría sus acciones. Justo entonces escuchó pasos afuera de su habitación. Sus ojos se movieron con desgana, y notó que varias figuras se alejaban, aunque no todas. Una sola presencia se mantenía cerca, aproximándose a su puerta. Frunció el ceño por un instante. Esperaba que ella estuviera en el baile. Después de todo, según las palabras de la princesa, era una noble importante de este país. Sabía que no tenía motivos para estar fuera de su habitación a esas horas. Esperó unos momentos y finalmente oyó unos golpes en la puerta. Obito arqueó una ceja, considerando la hora. Esperaba que ella simplemente entrara y dijera qué asuntos tenía con él. Obito se quedó en silencio. Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Estás despierto? El ceño fruncido de Lucia se profundizó. La voz sonaba arrastrada, ligeramente torpe. Obito se mantuvo en silencio y esperó. Si había tocado y no obtenía respuesta, probablemente se marcharía. Se recostó perezosamente de nuevo en la cama. Pero claro, eso sería demasiado fácil. Escuchó cómo la puerta se abrió, con un chirrido leve. Sus ojos se enfocaron en la entrada y, con calma, se sentó para mirar quién era. Era, justo como había imaginado, ella. El problema era su atuendo. Estaba usando un vestido, y aunque no era experto en moda, debía reconocer que encajaba bien con ella. Sus mejillas, sin embargo, estaban sonrojadas. Esta situación, Obito analizó con rapidez. Podía ver todas las formas en que aquello podría volverse problemático si no actuaba con cuidado. Sus ojos aburridos la miraron fijamente. Incluso desde allí, podía oler el alcohol. El verdadero problema era que sus guardias se habían ido, incluso los que solían permanecer ocultos. Así que estabas despierto. Obito la miró fijamente unos segundos, antes de responder con voz cansada. ¿Qué pasa? No quisiste mostrarme el truco que hiciste con los cuchillos. Dijo ella, con un ligero reproche en la voz. No soy un payaso que hará lo que quieras. Replicó Obito, apoyando la mejilla en la palma de su mano. Todos siempre hacen lo que les digo. Obito guardó silencio, observándola con una mezcla de aburrimiento e indiferencia. Es la primera vez en mi vida que alguien me avergüenza tanto. Continuó ella, lanzando palabras sin freno. Obito dejó de escuchar con atención. Esperaba que terminara pronto y se fuera de su habitación. Habló sobre lo mucho que se había esforzado, sobre ser noble, sobre estar por encima de los demás. Una vena comenzó a marcarse en la frente de Obito mientras ella seguía parloteando. Finalmente se quedó callada unos instantes. El pelinegro se rascó la cabeza y murmuró. ¿Ya terminaste? Hubo un silencio breve. Realmente me he esforzado mucho, dijo ella, con el cabello deslizándose hacia adelante. Obito no podía ver su expresión, pero podía imaginarla. ¿Y qué? Respondió sin interés. La mujer levantó la cabeza y lo miró a través de su cabello. Incluso si te esfuerzas y lo intentas, no significa que logres algo. En un mundo como este, Obito se detuvo un momento, apretó los labios y chasqueó la lengua. Dio un salto fuera de la cama. Antes de que ella se diera cuenta, ya había pasado a su lado. Pero entonces sintió que lo sujetaban del brazo con fuerza. Giró apenas los ojos y notó que ella ni siquiera lo miraba. Mantenía la vista fija en el suelo. Obito no sabía cómo reaccionar en una situación así, y por suerte no tuvo que pensarlo demasiado. En el instante siguiente, ¡buah! La mujer vomitó sobre el suelo. Obito apareció a un par de metros, tan rápido que su velocidad superaba con creces la que había usado al pelear contra ella. La miró fijamente y suspiró. ¡Qué desastre!, murmuró mientras se acercaba. Podría haberse marchado en ese momento, pero al final decidió ayudarla un poco. La sentó en la única silla de la habitación y se recargó contra la pared, a unos metros de distancia. Realmente no había mucho que pudiera hacer. Pensó en llamar a alguien, pero no sería lo más conveniente. No imaginé que alguien como tú terminaría de esta forma. Comentó, observando cómo su cabeza se balanceaba de un lado a otro. Cállate. Fue lo único que respondió ella. Obito no dijo nada más. Supuso que tarde o temprano llegaría algún sirviente a buscarla. Extendió un poco sus sentidos, pero no detectó a nadie cerca. ¿Cómo te hiciste eso en la cara? Déjame adivinar. Sus palabras eran arrastradas, pero Obito notaba que aún estaba consciente de lo que decía. Pensé que tal vez eran quemaduras, pero no se parecen a las que yo conozco. No, realmente.
comentó Obito. Entonces, tal vez naciste con ellas. El Uchiha giró los ojos hacia la puerta abierta. Se podría decir que nací de nuevo cuando obtuve estas heridas. Murmuró. Estaba más hablador de lo normal, probablemente porque tenía muchas cosas que quería decir, pero nadie a quien decírselas. Claro que estaba Henrietta, pero con ella todo se sentía más como un contrato que como algo personal. Cuando volvió a mirarla, ya estaba roncando. Obito suspiró. Era problemático que alguien como ella quedara dormida en su habitación. Se acercó y comprobó su respiración. Realmente estaba dormida. En el castillo había decenas de habitaciones de invitados sin ocupar, así que pensó en dejarla en una de ellas. Quizá el original tendría que encargarse después. Me debes una. Murmuró mientras la cargaba en sus brazos. También tendré que limpiar el vómito. El clon miró a la mujer una vez más y entrecerró los ojos. Un momento después, salió de su habitación con ella en brazos. Obito abrió una ventana y entró cargando el cuerpo de la mujer en sus brazos. Con un movimiento rápido se acercó a la cama que estaba en la habitación y la depositó allí. Un momento después, simplemente se marchó. Pasaron unos breves instantes antes de que la mujer abriera lentamente los ojos. Esperó pacientemente, como si intentara verificar si el pelinegro realmente se había ido. Cuando confirmó que estaba sola, se sentó sobre la cama y sus ojos recorrieron la habitación, que parecía totalmente vacía. De todas las cosas que había imaginado que haría ese hombre, no pensó que se tomaría la molestia de traerla hasta ese lugar. Llevó una mano a su cabeza y suspiró. Definitivamente es peligroso. Así que en realidad estabas fingiendo. El cuerpo de Isabella se tensó un momento, y luego dejó escapar una pequeña risa amarga. Giró lentamente la cabeza y vio a Obito Uchiha apoyado contra la pared, cubierto casi por completo por las sombras de la habitación. Estaba segura de que hacía apenas un momento no había nadie allí. Vaya, me descubriste. Dijo, con todo rastro de su actitud anterior borrado. ¿Qué me delató? Toda la situación fue bastante extraña, y griega. Obito giró los ojos hacia ella y la miró directamente. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. No pareces el tipo de persona que haría algo tan estúpido e impulsivo, aunque solo me has conocido por un par de días. Murmuró Isabella. Las personas son fáciles de leer. Admitió Obito, mientras la observaba. Luego añadió con calma. ¿Y cuál era tu objetivo con todo esto? Isabella balanceó ligeramente los pies y después respondió. Quería comprobar qué tipo de persona eras. Obito entrecerró los ojos, y la chica se tomó un momento antes de continuar, aunque parece que fallé de manera miserable. ¿Desde cuándo supiste que estaba fingiendo? Desde el principio. Contestó el pelinegro con un tono aburrido. ¿Por qué lo hiciste? Porque eres peligroso. Dijo ella sin rodeos. Lo supe desde que me derrotaste en nuestro pequeño enfrentamiento. No creo que vencerte sea algo tan impresionante. Replicó él. Oye, estás hiriendo mi orgullo. Admitió con una sonrisa amarga. Pero no me refería solo a perder, sino a tu actitud al hacerlo. No me lo tomes a mal, pero conozco muy bien Tristain y la mayoría de las casas nobles. Tu nombre no me sonaba de nada, así que pensé que la princesa estaba haciendo un poco de caridad contigo. Isabella lo admitió con naturalidad. Pero en realidad parece que eres su guardia por una razón. Y más que eso, tú realmente podrías haberme asesinado en ese momento. Lo miró directamente a los ojos. Obito no sabía en qué momento ella había llegado a esa conclusión, aunque lidiar con personas molestas no era precisamente su fuerte, sobre todo cuando era él quien tenía que escuchar. Así que pensé, vaya, qué persona tan interesante. Y quise conocerte un poco más allá de que hubiera sido algo que el emperador me encargó. Ya lo entiendo. Obito dijo mientras cerraba los ojos. Así que estás intentando realizar un golpe de estado. Hubo un momento de silencio. El color del rostro de la mujer se desvaneció. ¿Qué estás? No te molestes en ocultarlo. Descubrí a 2 de tus espías que vinieron a revisar la habitación del emperador y la de Henrietta. Ya me encargué de ellos. Estás mintiendo. Dijo con una sonrisa forzada. Estoy segura de que no has salido de tu habitación en ningún momento. Ja 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 ja. Llevó una mano a su cabeza y comenzó a reír, pero de pronto lo miró con furia en los ojos. Hacer acusaciones como esas, realmente es temerario. Antes de que terminara de hablar, Obito arrojó 2 objetos hacia ella. Cayeron al suelo con un sonido sordo. Eran 2 medallones de metal. La mujer los miró por un instante y luego giró lentamente los ojos hacia Uchiha. ¿Cómo? Si tus espías pudieron burlar a los guardias, ¿qué te hace pensar que yo no podría hacerlo?
La mujer apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se romperían. Rápidamente movió la mano para buscar la varita que había ocultado entre sus ropas. ¿Realmente quieres pelear? Sus dedos se detuvieron antes de tocarla. Una sed de sangre tan espesa como el alquitrán la golpeó, paralizando su cuerpo por completo. Giró lentamente los ojos hacia el rincón. Obito Uchiha estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, mirándola con aburrimiento. Antes de que hagas algo estúpido, déjame aclarar algo. Levantó un brazo y mostró dos dedos. En primer lugar, si quieres asesinar a tu estúpido emperador y organizar una revuelta o lo que sea, no me interesa involucrarme. Bajó un dedo y la miró fijamente. En segundo lugar, ¿realmente pensaste que no me daría cuenta de eso? Movió su mano, y entre sus dedos apareció una varita. Simplemente quédate quieta y responde mis preguntas. Primero, ¿por qué enviaste a tus espías a revisar la habitación de Henrietta? Simplemente estaba buscando cualquier cosa que pudiera usar para evitar su compromiso con el emperador. Admitió finalmente Isabella. Obito asintió. ¿Y qué esperabas encontrar? La mujer hizo una mueca. Hay rumores. Obito entrecerró los ojos y esperó a que continuara. Esperaba encontrar alguna pista de ella hablando con otro pretendiente, y luego usar eso para cancelar el compromiso. Obito asintió. Bastante inteligente de tu parte. El Uchiha podía ver toda la línea de pensamiento detrás de las acciones de la mujer, y por lo tanto, inevitablemente, se dio cuenta de algo más. Estás aliada con esos tipos de reconquistas. La mujer se tensó ligeramente. No hemos entrado en contacto con ellos. Ya veo. Obito asintió, luego se encogió de hombros con total indiferencia. Qué aburrido, murmuró el Uchiha mientras lanzaba despreocupadamente la varita hacia Isabella. Ella la atrapó con un movimiento de la mano, pero no hizo nada más. Obito caminó perezosamente hacia la ventana. Puedes hacer lo que quieras, no interferiré de ninguna manera si quieres matar a tu rey. Obito lo pensó un momento, y finalmente añadió. Pero tendrás que esperar hasta que Henrietta se marche de este país. Y tampoco intentarás nada en su contra. Si sabes de alguien que planea hacerlo, me lo informarás. Habló mientras avanzaba unos pasos, dejando caer un pequeño pergamino en el suelo. Rómpelo cuando tengas ese tipo de información. El pelinegro dio un pequeño salto y quedó de pie sobre el borde de la ventana. ¿Y si me niego? ¿Realmente tengo que decírtelo? Respondió con indiferencia, antes de impulsarse hacia el exterior. Su figura desapareció en un destello de velocidad. Isabella miró la ventana por un momento y, esta vez, cuando estuvo segura de que él realmente se había ido, se dejó caer sobre la cama, extendiendo los brazos con cansancio. Oh, ni siquiera le pude preguntar qué pasó con esos dos, murmuró con un dejo de frustración. Obito aterrizó en lo alto del muro de la ciudad. Había recibido los recuerdos de su clon justo cuando estaba interrogando a aquel hombre. Al final había logrado sacarle bastante información, y cuando los recuerdos se fusionaron, todo encajó. Fue sencillo tomar una decisión a partir de ese momento. Saltó hacia el suelo, esquivando con facilidad las patrullas, que a esas alturas le parecían completamente inútiles. Obito caminó despreocupadamente hasta llegar a su habitación. Con un movimiento de la mano abrió la puerta, y frunció el ceño al ver la escena que lo recibió. Ella realmente fingió, murmuró con una mueca. Tenía que admitir que, al menos, se había comprometido con su actuación. Henrietta tuvo que admitir que la fiesta organizada por el emperador fue bastante aburrida. No hubo casi nada rescatable, más allá de que conoció a varios nobles de este país, algunos incluso un poco interesantes. Entre ellos, una pareja peculiar que le mencionó que su hija estudiaba en la Academia de Magia. Le pareció extraño, pues enviar a una hija a estudiar tan lejos no era lo más común, aunque tampoco era imposible de creer. Quizá la habían enviado para formar conexiones con nobles de Tristaín, o por algún otro motivo. Ahora estaba sentada en un pequeño jardín, contemplando las flores de múltiples colores que decoraban el lugar. Era un espacio hermoso y tranquilo de distintas formas. Pasó un momento en silencio hasta que finalmente Obito apareció, caminando despreocupadamente, seguido por un guardia. Gracias por venir tan temprano, dijo Henrietta con calma, mientras veía al guardia retirarse después de dejar a Obito. El Uchiha se sentó en la silla vacía frente a ella. ¿Qué tal pasaste la noche? Fue bastante aburrida. Obito admitió, cruzándose de brazos, un hábito que parecía haber adquirido últimamente. ¿Y tu baile? Pues lo mismo. La vida de un noble no es tan interesante como muchos creen, reconoció Henrietta con un suspiro.
Por cierto, nos iremos mañana, ya se está preparando todo lo necesario para nuestro viaje. Ya veo. Respondió Obito, recargándose un poco más en el asiento. Henrietta lo observó fijamente durante unos segundos, antes de sonreír con suavidad. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué? Obito parecía desconcertado por la pregunta. Es simplemente que quiero conocerte un poco más. Explicó ella. El Uchiha lo pensó un momento antes de asentir ligeramente. Inarifushi. Oh, supongo que no lo conoces. En realidad no. Admitió Henrietta con una sonrisa avergonzada. ¿Me podrías decir cómo es? Es un tipo de sushi en el que el arroz se mete dentro de una bolsita hecha de abura H. Es dulce salado, no lleva pescado crudo. Oh, suena delicioso. Obito asintió con calma. Aunque claramente no entendía casi nada de lo que el Uchiha había dicho. Personalmente me gustan más los postres, así que supongo que mi favorito sería un pastelillo de crema. Aunque depende de quién los prepare, hay algunos que no están tan deliciosos como los de cierta repostería en Tristan. Obito asintió. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Preguntó de nuevo Henrietta. Obito lo pensó un instante. Nada en particular. Admitió tras reflexionar un poco. Antes, solía disfrutar pasar tiempo con su equipo más allá de las misiones. El entrenamiento dejó de ser algo agradable porque siempre le generaba frustración con sus resultados. Luego, al conocer a Madara, todo se volvió aún más insufrible, pues era consciente de las expectativas que su ancestro tenía sobre él. Oh, qué lástima. Henrietta frunció el ceño por un instante. ¿No te gustaría intentar algo? La respuesta casi salió sola, un rotundo no. Pero Obito dudó en el último instante. Al final, la felicidad no llegaría simplemente quedándose de brazos cruzados y esperando. Tenía que poner de su parte para cumplir con lo que Rin le había pedido. Prométeme, que harás tu mejor esfuerzo por ser feliz. Si seguía viviendo de la misma forma que hasta ahora, probablemente nunca encontraría esa felicidad. ¿Y qué me sugieres? Preguntó Obito tras un momento de silencio. ¿Te gusta leer? Inquirió ella finalmente. Obito arqueó una ceja. Aún sigo aprendiendo a leer. ¿Eh? ¿No sabías leer? Henrietta preguntó conmocionada. Obito asintió. Sí, la forma de escribir es diferente a la que yo conocía, aunque ya puedo leer textos simples. Ya veo, si necesitas ayuda puedo conseguir algunos tutores. Henrietta se apresuró a sugerir, pero Obito negó con la cabeza. No es necesario. Dijo con calma. De todas formas, nunca he sido mucho de leer libros. Ni siquiera novelas. No especialmente. Podía admitir que eso se debía a que apenas lograba leer más de 3 páginas antes de quedarse dormido. Ya veo, qué lástima. Henrietta pensó un poco y luego añadió. ¿Y qué tal cantar? Obito la miró sin expresión. Henrietta tosió suavemente y asintió para sí misma. Sí, tampoco puedo imaginar a Obito cantando. ¿Y bailar? No creo que sea algo para mí. ¿Lo has hecho alguna vez? No. Entonces, ¿cómo puedes saberlo si no lo intentas? Henrietta se puso de pie y, tomando los dobleces de su vestido, hizo una pequeña reverencia con una sonrisa tímida. ¿Me concederías esta pieza? Paso. Obito respondió con desinterés. Las mejillas de Henrietta se sonrojaron, y al sentarse de nuevo sonrió con cierta amargura. Realmente no hay nada que te llame la atención. Obito lo pensó con seriedad. Había pasado bastante tiempo desde que disfrutó realmente de algo. Si tuviera que señalar un momento donde de verdad fue feliz, sería en los entrenamientos con Minato, Rin, Kushina y Griega. Cuando aún no iban a la guerra, cuando todo parecía sencillo, demasiado sencillo incluso. Al final, son las personas las que nos hacen felices, o tal vez solo es él, el único que debe aprender a encontrar la felicidad en sí mismo. Pero cuando se mira a sí mismo, lo único que alcanza a ver son sus fracasos y todo lo que odia en este mundo. Odia la guerra, porque Rin murió por ella. Y, aún así, sigue caminando por ahí, matando y arrebatando vidas como si fuera lo más normal del mundo. Odia entrenar, porque sin importar cuánto lo intentó, nunca pudo alcanzar nada de lo que esperaba obtener al volverse más fuerte. Odia formar lazos, porque cuando estos se rompen es como si tu corazón fuera destrozado. Odia querer a alguien, porque con sus acciones puede acabar lastimándolos. Se odia a sí mismo, por todas las promesas que rompió. Los labios de Obito se fruncieron ligeramente. No puedo pensar en nada. Admitió finalmente. Qué problemático. Dijo Henrietta mientras fruncía el ceño. Luego lo pensó un momento. Bueno, ya pensaremos en algo. No tienes que preocuparte por eso, en realidad yo encontraré algo en lo que gastar mi tiempo. Obito dijo mientras negaba con la cabeza.
Después de eso miró a la princesa. Ella parecía bastante tranquila, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Ordenó sus pensamientos y finalmente decidió hablar. ¿Tienes algo que pueda poner en peligro tu compromiso con este tipo? Obito dijo casualmente mientras apuntaba hacia el castillo. Henrietta se tensó y lo miró con el ceño fruncido. No entiendo de qué estás hablando. Obito lo pensó un momento y, al final, decidió revelar un poco más de información. En la noche unos tipos se metieron a tu habitación mientras estabas en el baile. ¿Qué acabas de decir? Henrietta abrió mucho los ojos. Obito giró los suyos y miró las flores del jardín. Unos tipos entraron a tu habitación. Te escuché. Henrietta dijo con una voz más grave. Explícame, ¿por qué no los entregaste a los guardias, o por qué me lo dices hasta ahora? Estaba esperando a ver qué hacían. Al principio pensé que era un intento de acabar contigo, pero luego me di cuenta de que simplemente estaban buscando algo. Como no lo encontraron, los atrapé y los interrogué. Básicamente solo querían pruebas para poder romper el compromiso que tienes. Obito explicó con tono desinteresado. Se detuvo un momento, y como no escuchó que Henrietta dijera nada, continuó con un poco más de información. No te preocupes por ellos, ya me encargué. Al final del día, mientras no encuentren nada, no hay problema, ¿no es así? No informé de nada de esto porque sería un montón de problemas innecesarios. Aún no recibía respuesta de Henrietta. En pocas palabras, parece que hay bastante gente que no quiere que te cases. Cuando giró los ojos, Henrietta lo estaba mirando con los ojos muy abiertos. Tú, estás bromeando. Obito frunció el ceño por un instante. Al parecer hay rumores sobre ti con alguien más o algo así. Así que estaban apuntando a eso. Dijo Obito con desinterés, recargando su mejilla en la palma mientras observaba las flores, sin mirar directamente a Henrietta. ¿Por qué no informaste de esto a los guardias? Si realmente quieres continuar con tu compromiso, entonces revelar esta información es probable que haga que ese rey se lo piense dos veces y empiece a investigar por su cuenta. Aunque tal vez le estoy dando demasiado crédito. Obito se detuvo un segundo antes de continuar. Pensé que la mejor manera de manejar esto era mantener la situación oculta. Claro que ocultó muchas otras cosas que podría haber dicho. Revelar la conspiración que estaban organizando para deshacerse del rey seguramente haría que Henrietta quisiera intervenir. Y, después de todo, si el rey moría, la cooperación entre ambos países para luchar contra los reconquistas se volvería inútil. Pero incluso si ella metía las manos en todo esto, lo más probable era que las cosas no terminaran bien para ella. Podía ver cómo cualquier camino que ella decidiera tomar acabaría inevitablemente con pérdidas. Obito miró a Henrietta directamente. Ella era demasiado inmadura y poco preparada para este tipo de situaciones. Lo más probable era que, sin importar lo que pasara, sus decisiones fueran las equivocadas. Una guerra civil debilitaría a ambas naciones y Henrietta decidía intervenir, y Reconquista podría aprovechar para lanzar un ataque. En otras palabras, Obito pensó que si tenía que revelar toda la información que poseía, probablemente sería mejor decírselo a Mazarino, que parecía mucho más inteligente y con experiencia. Moviendo sus ojos de manera aburrida, esperó lo que Henrietta tuviera para decir, pero incluso después de un par de momentos no escuchó nada. Ya veo, Henrietta dijo, frunciendo el ceño mientras parecía reflexionar. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó, y todo lo que descubriste de esas personas que se metieron en mi habitación? Obito suspiró, cansado, y asintió. Cuando volvió a repetirlo, con algunas preguntas de Henrietta en medio, ella parecía cada vez más sumida en sus pensamientos. Finalmente, la princesa preguntó, ¿qué opinas que debería hacer? Obito lo pensó un momento. No hagas nada. Dijo, girando sus ojos ligeramente hacia Henrietta. Notó que ella se tensaba. Solo tienes que pensarlo un poco. No hay ningún beneficio en que hagas algo. Si tienes algo que pueda afectar tu compromiso, simplemente elimínalo del camino antes de que alguien ponga sus manos sobre eso. No creo que estés en posición de hacer nada más. Obito esperó pacientemente la respuesta de Henrietta. Por su reacción, supuso que en realidad los rumores no estaban infundados, y que probablemente había algo que podría arruinar su compromiso. Hay una carta, dijo finalmente la princesa. Los ojos de Obito se giraron en su dirección, y tras un instante suspiró mientras se sentaba recto, cruzando los brazos con una expresión aburrida. Simplemente elimínala. Comentó Obito. ¿No me vas a preguntar sobre ella? Henrietta preguntó mientras lo miraba, esperando aunque fuera por un momento que él mostrara interés. Pero se decepcionó cuando el pelinegro se encogió de hombros como si fuera lo más aburrido que había escuchado en su vida. Es tu problema.
Yo solo me encargaré de protegerte. Eliminar cartas de amor o evitar que se rompa tu compromiso son tus problemas, no los míos. Arreglar ese tipo de situaciones escapaba de la protección que Obito le había ofrecido a la princesa al salvarle la vida. Por ejemplo, incluso si Tristain era destruido y conquistado por otra nación, Obito tranquilamente podría decir que había cumplido su promesa mientras la princesa Henrietta siguiera sana y salva. Ese era el alcance de la protección que él proporcionaría. Entonces Obito decidió hacer una propuesta. Yo podría acabar con todo, dijo, sus ojos girando hacia la princesa. Ella lo miró con curiosidad. Con Reconquista, con tu compromiso, y cuando lo haga, simplemente cada uno seguirá su camino y no te deberé nada. Henrietta lo miró un momento y finalmente desvió la mirada. Obito, Henrietta negó con la cabeza lentamente. Tú mismo lo dijiste. Al final del día, son mis problemas. El Uchiha frunció el ceño por un momento y luego se encogió de hombros. Tenía que intentarlo. Era plenamente consciente de que su solución solo ayudaría por un momento, pero no resolvería el problema principal. Y cuando volviera a surgir una situación en el futuro, él ya no intervendría para solucionarlo. Los ojos de Obito se dirigieron a su mano enguantada, donde la marca del familiar estaba grabada. La había estado ignorando, pero supuso que tendría que hacer algo al respecto. Por cierto, necesito pedirte un favor. Obito miró a la princesa. ¿Puedes omitir esta información a Mazarino? Bien. Respondió el Uchiha con facilidad. Henrietta lo miró fijamente. Pensé que lo pensarías un poco más. Tus problemas, tus decisiones. El pelinegro se encogió de hombros con desinterés. De todas maneras mi oferta sigue en pie en cualquier momento, no dudes que tengo la capacidad de hacer lo que digo. Los labios de la princesa se apretaron con fuerza. Justo en ese momento, Mazarino apareció desde el otro lado del jardín. Lo que fuera que Henrietta hubiera querido decir, quedó en silencio. Buenos días, princesa. Mazarino saludó con una sonrisa, y luego sus ojos se giraron hacia el Uchiha. Solo había 2 sillas. Uchiha. Obito asintió en su dirección antes de ponerse de pie. Supongo que tienes muchas cosas de las que hablar. Ya sabes qué hacer si me necesitas. Obito caminó hacia la salida, pasando al lado del anciano. Ambos se ignoraron. Después de unos minutos caminando, Obito notó que sus guardias ya estaban detrás de él. Entrecerró los ojos al ver a su guardia personal parada a unos metros. Cuando llegó junto a ella, continuó su camino. Ella lo siguió tras unos pasos. ¿Esos guardias son de los tuyos?, preguntó él. La mujer no respondió de inmediato. Sí, Isabella asintió. ¿Quieres que se vayan? No me importa especialmente, admitió el pelinegro. Pero no sigas vigilando a Henrietta. Entiendo. La mujer respondió a regañadientes. No hay ningún plan para matarla. Obito comentó con tono casual. La mujer se tensó un poco. A Henrietta me refiero. No pensábamos llegar hasta ese punto. Si lastimábamos a la princesa, también tendríamos que enfrentarnos a Tristain, y no podemos permitirnos algo así. Obito frunció los labios. Bien, dijo. Tampoco intentes matarme. La mujer se detuvo. Supongo que entre ayer y hoy estuviste pensando bastante si debías intentarlo. Pero déjame decirte algo, Obito se detuvo a un par de metros de ella y luego giró ligeramente la cabeza. Solo desperdiciarás tus esfuerzos. Sabré que fuiste tú quien está detrás de eso. Si decido acabar contigo, no hay un solo lugar en este mundo donde no pueda encontrarte. Obito sonrió, una sonrisa sin rastro de diversión. Entiendo, dijo Isabella finalmente. El Uchiha asintió, y luego continuó caminando hacia su habitación.